Hola a todos y todas, es un gusto compartir nuevamente con ustedes. Si es la primera vez que nos escuchas, hemos titulado esta saga como El maravilloso mundo de la adolescencia, el cual esperamos que sea un viaje de mucho aprendizaje para tu vida. El primer episodio se titulaba Adolescencia 101 y fue una breve introducción a este increíble mundo. Aprendimos acerca de las 3 etapas de la adolescencia y dimos algunos consejos prácticos para poder tener buenas relaciones con tu hijo o hija adolescente. Este segundo episodio lo hemos titulado El detalle de la autoestima. ¿Estás listo para seguir aprendiendo? Si es así, comencemos. Es imposible hablar de la adolescencia si no hablamos acerca de la autoestima. ¿Has escuchado alguna vez la expresión, ¿es que ese chico tiene baja autoestima? Yo lo he escuchado con mucha frecuencia en el trabajo que hice en escuelas y más aún cuando padres me llevaban a sus hijos a alguna especie de consejería, pero ¿qué es realmente la autoestima? Bien, daremos respuesta a esta pregunta y a muchas otras a continuación. Quiero dividir este tema en 3 etapas. Primero, entender qué es la autoestima y por qué es tan importante en la adolescencia. Segundo, identificar problemas de autoestima. Y tercero, dar consejos prácticos para fortalecer esos problemas de autoestima. Con todo esto en mente, ahora sí, entremos en materia. Comencemos respondiendo a la pregunta, ¿qué es la autoestima? Para la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Para World Reference es la consideración, aprecio o valoración de uno mismo. Si lo leemos detenidamente, ambos términos son sumamente parecidos y podemos unificarlos como la apreciación que una persona tiene de sí misma. Pero justamente aquí es donde radica lo complejo de la adolescencia. ¿Cómo está esa apreciación y cómo se desarrolla? Porque unos tienen una apreciación negativa de sí mismos y otras tienen una apreciación positiva de sí mismos. Ok, vamos a volver al pasado. Nadie nace con autoestima. Esta se va desarrollando gradualmente desde la infancia y adolescencia. Este último punto es la parte más crítica de su desarrollo. Esto no significa que la autoestima quede estática después de la adolescencia. Todo lo contrario, va a continuar cambiando durante toda la vida. La autoestima se forma de varios componentes y no existe un consenso general sobre cuáles son, pero yo quiero compartirles los que considero son los más importantes. En primer lugar, tenemos el autoconcepto. El autoconcepto es el sentido de identidad, es la idea que tenemos de nosotros mismos. El autoconcepto le dan forma otras 2 cuestiones bien importantes, mis actitudes y mis motivaciones. En segundo lugar, tenemos la autoevaluación, que es la capacidad de poder desarrollar un juicio propio sobre mí mismo, analizando y aceptando tanto lo positivo como lo negativo. Y por último, y para mi punto de vista sumamente importante, es el autorrespeto. Esta es la capacidad de sentir admiración y valor hacia sí mismo y hacia las cosas que hago. Tenemos que saber que aquí influyen muchos rasgos genéticos. Pueden ser temperamentales y también ambientales, o sea, el contexto en el que se ha nacido y crecido. Entonces, ¿por qué es tan importante que un adolescente tenga buena autoestima? Porque tener una buena autoestima favorece y apunte lo siguiente: tener un mejor estado de ánimo ante los conflictos emocionales que enfrentará en esa etapa, sentirme motivado ante las diferentes situaciones de la vida, ayudará a que tenga relaciones interpersonales más sanas, le ayudará a tener un buen estado de salud física y mental, mejorará su asertividad, entenderá cuáles son los límites que tiene como persona y también los que debe ponerle a los demás, y podrá tener una visión más clara sobre su plan de vida, englobando metas, objetivos y logros. Después de escuchar todo lo que se logra con una autoestima saludable, ¿no le parece increíblemente necesario que nuestros adolescentes logren tener una? A mi punto de vista, un padre o madre que ayude a su hijo a construir una autoestima saludable no deberá preocuparse por sus calificaciones o por el novio o el novio que tenga, porque esto habrá generado las competencias necesarias para una vida clara y ordenada. Recapitulemos entonces. La autoestima es algo que se desarrolla a lo largo de la vida y usted como padre o madre de familia juega un rol fundamental en ese desarrollo. Así que
Si antes no consideraba importante esta palabra, es hora de cambiar. En la segunda parte de este podcast quiero que aprendamos a identificar si nuestro hijo o hija adolescente tiene problemas de autoestima. Este es un trabajo que para algunos será más sencillo que para otros. Como humanos solemos esconder o modificar nuestras emociones en presencia de otros y de esta forma podemos engañarlos. Esto también ocurre con la autoestima. ¿Pero qué significa esto? Que un adolescente extrovertido que tiene muchos amigos, que participa en clases, también puede tener autoestima baja. Y a la inversa, un niño con pocos amigos, que prefiere estar solo y no en grupo, que no practica muchas actividades físicas, puede tener una autoestima saludable. Entonces, ¿cómo puedo identificar si mi hijo o hija tiene una baja autoestima? Bueno, saque papel y lápiz y hagamos una pequeña evaluación de comportamientos. Escuche las siguientes características y marque con una X si su hijo o hija adolescente las presenta. Número 1. Hace comentarios negativos hacia sí mismo, ya sea en su aspecto físico, capacidades o inteligencia. Número 2. Se le dificulta hacer amistades y las que tiene no son tan profundas ni significativas para él o ella. Número 3. Cuando está con un grupo de otros adolescentes, no participa ni aporta a la conversación y tiende a notarse incómodo al estar con ellos. Número 4. No tiene objetivos claros, pocos sueños y metas, y los que tiene le parecen imposibles de alcanzar. Número 5. Cuando se le regaña o se le indica que hizo algo mal, tiende a ponerse a llorar o incrementa su susceptibilidad. Número 6. Se le debe de reconocer constantemente cuando hace algo bien y si no se le reconoce en el momento, se pone triste y no quiere continuar haciendo nada más. Número 7. Cuando fracasa en una actividad, expresa que no quiere volver a intentarlo y su frustración puede durar de días a semanas. Número 8. Los comentarios u opiniones de otras personas afectan significativamente su estado de ánimo, aunque estos no parezcan ser graves. Número 9. Trata excesivamente de llamar la atención, aunque para eso tenga que minimizar a los demás y se frustra si no lo consigue. Y número 10. Busca estar en un espacio aislado y tiende a llorar al estar ahí. Son muchas características, ¿no? Sin embargo, existen muchas más. Ahora bien, tómese un minuto para leerlas o escucharlas nuevamente y analice cuántas considera que su hijo o hija ha experimentado. Aunque esta no es una escala científica ni un test psicológico, sí me atrevería a decir que al tener más de 5 de estas características, debemos de prestar mucha atención a la autoestima de nuestro adolescente. Otro error que cometemos para identificar los niveles bajos de autoestima es pensar que estos solo se exteriorizan al llorar. Esto no es así, y para eso le quiero contar una historia. Hace ya un par de años llegó a mi grupo un niño de 11 años. Para efecto de mi historia le llamaremos Tomás. Tomás llegó obligado a su primera reunión y desde el primer momento notamos que realmente no quería estar ahí. Pero eso es normal cuando experimentas algo nuevo. Conforme pasó el tiempo no veíamos ningún cambio en Tomás y sus actitudes se exteriorizaron en gritos, peleas con otros niños, arranques de frustración y sobre todo mucho enojo. Me tomé la tarea de investigar un poco más sobre su vida. Descubrí un ambiente familiar disfuncional, un padre ausente y un niño que odiaba a su mamá por creer que ella era la culpable de ese abandono. Conforme pasó el tiempo, comenzamos a estrechar lazos. Él se acercaba y me preguntaba cómo podía hacer un nudo, cómo podía mejorar un vendaje. Para agosto de ese mismo año, mientras estábamos en un campamento, le dije: Tomás, ¿me permitís tomarme una fotografía contigo? A lo que él me respondió: ¿por qué quieres una foto conmigo? Y le dije: los amigos siempre tienen fotos juntos. Recuerdo que sonrió levemente y aceptó con su cabeza. Ese último día del campamento lo vi tan feliz como nunca lo había visto antes. ¿Cuál es el objetivo de contarte esta historia?
Para Tomás, sus problemas familiares habían generado una profunda tristeza que era siempre exteriorizada con enojo. Un adolescente con baja autoestima no es el que más llora o el que más se aleja de los demás. Muchos denotarán su condición con otro tipo de actitudes. Y ustedes podrán decir, pero claro, es fácil para ti darte cuenta de eso porque sos psicólogo. Pero creo que esto no es realmente cierto. Únicamente tenemos que tomar un parámetro. ¿Qué tan feliz es mi hijo o hija adolescente? Y aunque claro, la felicidad es un concepto amplio, podemos medir que al menos qué tan satisfecho se ve mi hijo o mi hija en su día a día, qué tan satisfecho se ve con sus amistades, en las actividades que realiza, en la búsqueda de sus sueños. Y de esta forma, ir analizando si existen tendencias hacia una autoestima saludable o todo lo contrario. En el tema anterior decíamos que debíamos empatizar con nuestro adolescente. En esta ocasión tenemos que, y subraya la palabra, observar a nuestro adolescente. No lo que hace, sino cómo lo hace. ¿Lo disfruta? ¿Qué tan animado lo veo? ¿Qué tan retraído lo veo? ¿Qué cree de sí mismo? Y muchas preguntas más. Todo esto nos ayudará a ir creando esos parámetros. Antes de dar paso al tercer punto, quiero dar un pequeño bonus en esta sesión. Y es que mientras más investigaba, más me daba cuenta de muchos errores o ideas preconcebidas o consejos que parecen ser útiles para mejorar la autoestima y realmente no lo son. Así que quiero brevemente mencionar algunas de las cosas que no debemos hacer para desarrollar una buena autoestima, sobre todo con chicos que estamos seguros que tienen una autoestima baja. Veamos lo siguiente. Primero, no todo se soluciona buscando el lado positivo. El consejo más práctico que muchas veces escuchamos es: no te preocupes, busca el lado positivo. Y no me malinterprete, no quiero decir que hay que hundir a las personas en la negatividad. Pero como bien aprendimos en cierta película que hablaba de las emociones, si no existiera lo negativo, jamás aprenderíamos a valorar lo positivo. Así que tranquilo, habrá etapas donde aprenderemos más del dolor que de la alegría. Segundo, no todos son felices todo el tiempo. Quizás es similar al consejo anterior. Es imposible mantener un mismo estado emocional todo el día, todos los días. Debemos de tener un espacio para vivir nuestra frustración, nuestro dolor, la pena. Y lo mejor es que usted enseñe a su hijo o hija adolescente cómo hacerlo, ya que seguramente ha vivido esto en varias ocasiones. Tercero, la autoestima no mejora con objetos. No puedes solventar una situación emocional con algo material. Sí, es verdad. ¿Qué adolescente no sería feliz con un nuevo teléfono celular o la última consola del mercado? Sin embargo, será una emoción momentánea que a la larga únicamente profundizará aún más ese vacío. Esta última situación se da mucho en casos de adolescentes con padres divorciados. Y aunque más adelante se viene todo un episodio acerca de esto, quiero enmarcar que el dolor de una separación, sobre todo en la etapa de la adolescencia, debe ser tomada muy en serio y debe ser abordada por profesionales en la materia y jamás visto como algo común, como algo que ahora en día es natural porque todos se están divorciando, y mucho menos debe ser tratado de reparar a base de regalos u objetos materiales. Ahora sí, sin más preámbulo, veamos cuáles son las mejores estrategias para ayudar a fortalecer la autoestima de nuestro adolescente. Si tiene papel y lápiz, sáquelo y ayúdenme escribiendo lo siguiente. Primero, creo que la primera estrategia es conocer el origen del problema. Un doctor no puede diagnosticarte si no sabe cuál es la raíz de la enfermedad. Es muy similar con los problemas de autoestima. En el caso de un adolescente, tendremos que, y vuelvo a mencionar, observar si el problema es físico, y abro un paréntesis aquí, porque muchos de los problemas de autoestima de la adolescencia radican en no cumplir los estándares que las grandes marcas de belleza nos dan. Si es un problema más emocional, puede deberse a la poca creencia de sus habilidades o a las comparaciones que se hace con otros.
él juega mejor que yo, él es más inteligente que yo, ella tiene mejores cosas que yo, etc. O también puede deberse a situaciones muy específicas. Estar viviendo un divorcio, una discapacidad del tipo que sea, o un evento traumático que no ha podido ser superado. Entonces, observemos con mucha paciencia y detenimiento, y esto nos dará la pauta para saber cómo anda la autoestima de nuestro hijo o hija. Segundo, ayude a su hijo o hija a identificar sus fortalezas. Un niño que sabe para lo que es bueno es un niño seguro de sí mismo. Pero este consejo lleva implícito un principio muy importante. Por favor, subraye esto. No todos los niños son buenos en lo mismo. Se nos ha enseñado que un niño que no es bueno para el fútbol, entonces no va a sobresalir y le restamos su valor. O que una niña que no sea buena para las actividades manuales no es buena para nada, y esto no es cierto. Cada niño y niña debe descubrir sus fortalezas y cada padre debe apoyar y maximizar esas fortalezas. Les cuento un ejemplo bien personal. Cuando yo tenía como 12 o 13 años, le dije a mi papá que quería aprender a tocar el piano. No teníamos los recursos económicos y de hecho tampoco tenía un piano. Sin embargo, mi papá tocó varias puertas y logró que me dieran una beca en una escuela de música. Y mi abuela, con muchísimo amor, me regaló un pequeño teclado. Yo estaba emocionadísimo por comenzar el proceso de aprender a tocar, pero la emoción me duró menos de un año. En 3 meses, otros niños menores que yo demostraban un progreso increíble y yo seguía en mis primeras lecciones. Después de un año le dije a mi papá que no quería seguir más. Tenía mucho miedo que me sacara en cara todo lo que había tenido que hacer para que yo estuviera en esas clases. Sin embargo, con mucho amor y paciencia me dijo, no te preocupes, seguro sos bueno para algo más. Él ya sabía que yo no era bueno para la música y lo aceptó. No me juzgó, no me criticó, lo reconoció y me apoyó para encontrar otra cosa en la que pudiera destacar. El tercer consejo que le quiero dejar es corregir y halagar. Muchas veces los padres caen en el terrible error solo de resaltar los aspectos negativos de los hijos, sus malas notas, sus malas amistades, sus malos comportamientos. Pero, ¿y qué de las actitudes positivas de los adolescentes? Le hago la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su adolescente a los ojos y le dijo, estoy muy orgulloso de tu esfuerzo? Si usted nunca ha hecho esto, tiene que preocuparse bastante. Tenemos un problema muy serio. Todos los seres humanos buscamos reconocimiento. Así como usted busca que su jefe le diga, hey, felicidades por ese reporte tan bien elaborado, su hijo también necesita escuchar un, hey, te felicito porque hoy ordenaste tu cama. Y aquí muchos padres cometen el error de decir, hey, Fer, pero esa es su responsabilidad. Le recuerdo, querido padre o madre, que también es su responsabilidad llevar comida a la mesa y se siente espectacular cuando un hijo le agradece por ello, ¿o me equivoco? Entonces, tengamos ese equilibrio entre resaltar los aspectos positivos sin dejar de corregir lo que se haya hecho de forma incorrecta. Pero el corregir por corregir no funciona. También esto tiene que tener una estrategia. Una de las más sencillas es, comience por los lados fuertes. Y aquí un ejemplo. Si su hijo tuvo pésimas calificaciones en matemáticas, no inicie corrigiéndolo, o mejor dicho, no inicie gritándole sobre el porqué de estas malas calificaciones. Inicie por el lado más fuerte, es decir, si en deporte obtuvo una nota alta, puede expresarse de la siguiente forma. Hija, te felicito por haber obtenido un 10 en deporte. Se nota que te gusta mucho y eres muy buena. Sin embargo, me preocupa bastante tus calificaciones en matemáticas. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Sé que después de escuchar esto se pregunta, mis padres jamás me corrigieron así, y tiene toda la razón. Es justo por eso la razón de estos podcasts. Evitemos repetir errores aplicando nuevas estrategias. Y cuarto y último consejo, empatice. Sé que ya hemos mencionado la empatía, pero no está de más volver a decirlo.
recuerde lo siguiente: esta etapa será solo una vez en la vida y pasará en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, lo que hagamos o digamos podrá marcar toda la vida. Así que no sea tan duro con él o ella. Es posible que dentro de 10 años, esos momentos que le causaron estrés, ira o frustración sean recordados entre risas. He conocido muchos padres que jamás imaginaron que su hijo o hija rebelde terminaría siendo el administrador de una empresa o el gerente de una transnacional, debido a que tuvieron adolescencias muy difíciles. Empatizar nos ayuda a comprender mejor a los demás, cómo se sienten, qué los frustra, qué los hace ser felices. Ser empáticos nos ayudará no solo con nuestros adolescentes, sino con todas las personas que nos rodean. Y bueno, hemos llegado al final de este podcast. Definitivamente podríamos hacer una temporada completa de episodios solo hablando de la autoestima. Pero espero que estas pocas líneas le hayan ayudado a comprender mejor qué es, cómo identificar una autoestima baja y que haya apuntado esas 4 estrategias básicas para fortalecerla. Si Dios lo permite, el próximo tema será rebeldía y adolescencia. Hasta la próxima.